Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor. Amén, aleluya. Bien, el tema de hoy debería de ser de Domingo de Ramos, ¿no? De la entrada triunfal y todo eso. Pero yo no me quiero ir conforme a lo que el mundo celebra. El 14 de febrero no predico el amor. A veces ando predicando otros días de otras cosas. Hoy el tema en pantalla es drásticos y determinados. ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Dios en su gran amor me salva y soy enseñado a estudiar la palabra, a leer la palabra, como se los enseñamos nosotros. Y desde mi conversión empecé a leer la Biblia. Estudiamos en el Instituto Bíblico. Seguimos trabajando, seguimos haciendo varias cosas, estudiando. Pero entonces me doy cuenta de algo que sucede, varias cosas que suceden en la Biblia. Y yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero hay ciertas cosas que uno dice, como que ¿por qué? ¿No le ha pasado? Sí, o sea, no solamente el asunto de que, una burra habló, ¿no? Un pez se lo tragó, unas monedas en la boca de un pez, ¿no? No solamente eso. Drásticos y determinados. La palabra drástico es una terminación que nosotros usamos para una persona que es dura. Sí, es que es muy drástico. Pero la palabra drástico en sí quiere decir una persona firme, una persona que no anda cavilando, que dice esto así, es así y es así conforme a lo que Dios dice. Y entonces, mire, para ponerle una ilustración, antes de comenzar, vamos a usar mucha Biblia, pero usted va a tener que leer porque ahí nada más van a aparecer ciertas cosas. Por ejemplo, mire, ahí nos quedamos, Camila, hasta ahorita, ahí te doy una señal. Cuando Dios quiere a Adán y a Eva,
ellos cometen un pecado, la desobediencia, ¿no? O sea, comen del fruto que no se les dijo. ¿Y qué hace Dios? Lo saca automáticamente. Tú y yo hemos sido enseñados que Dios nos da oportunidades, pero a Adán y a Eva no le dieron oportunidades. O sea, usted hizo mal, fuera, vámonos, ya no pueden estar aquí. Y Dios dice, ¿por qué? Dice, no vaya a ser que el hombre, conociendo el bien y el mal, ahora también coma del árbol de la vida y viva para siempre. Fuera. Y entonces uno dice, híjole, pero ¿por qué? Dios les hubiera dado otro chance, ¿no? Otra oportunidad, ¿no? Como decimos todos, otra oportunidad. Pero ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? ¿Qué tal si Dios te hubiera dicho, sabes que nada más tienes una sola oportunidad? Si fallas, aún es pobre. Ay, no, ese no es el Dios misericordioso que habla la Biblia. Pero Dios lo hizo, hermanos. Ellos desobedecieron y dijeron, vámonos para afuera. No, ya pueden estar aquí. Vámonos. Pecaron, vámonos. Desobedientes, no, vámonos. Eso es como un ejemplo de introducción. Drásticos y determinados nace por lo que leo en la Biblia. Y quiero comenzar con un caso que es Moisés. Y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 32. Eso es lo único que va a aparecer en pantalla. No va a aparecer más para ustedes. Por eso dice ahí, abre tu Biblia. Le estoy diciendo en qué capítulo está. Pero quiero contarles la historia. En Éxodo capítulo 32, Moisés está en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Ha estado 40 días y 40 noches. Y entonces el pueblo se le empieza a desesperar. Abajo. Y empiezan a desesperarse y llegan con el copastor, hermanos. ¿Verdad? Llegan con el copastor de aquellos días, con Aarón. Y dicen, oye, ¿qué onda con Moisés, con nuestro pastor? Ya tiene muchos días, a lo mejor ya se murió. Y nosotros estamos aquí. Y entonces le dicen a Aarón, oye, pues tú haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces, presionado, Aarón les dice, a ver, pues denme el oro que tengan. Y le juntaron oro. Y aquel hace un becerro de oro. Y hermano, empiezan a decir, mañana es día fiesta para Jehová. Ahora, recuerden que ellos venían de Egipto. Ellos, el ídolo que hicieron era un ídolo como los que había en Egipto. Y entonces cuando ya empiezan a hacer todo y a celebrar una fiesta para Jehová, dicen ellos, pero era un becerro de oro. Dios le dice a Moisés, agárrate las piedras y vete para abajo. Porque el pueblo que sacaste, tu pueblo que sacaste, ya se corrompió. Ponle pecadores. Y entonces dice, los voy a destruir a todos. Y entonces Moisés se pone determinado y le dice a Dios, ¿cómo que lo vas a destruir si son tu pueblo? Interesante, ¿no? Dios le dice, ve a ver a tu pueblo porque ya se volvieron pecadores. El pueblo que tú sacaste, tu pueblo. Y Dios le dice, Moisés le dice a Dios, determinado, y aquí encontramos la palabra determinado de la predicación, es tu pueblo. Entonces, yo lo saqué porque tú me dijiste que lo sacaran, pero es tu pueblo. Y si tú los vas a destruir, yo no voy a quedar mal, tú vas a quedar mal. Y encontramos a un hombre determinado y a un Dios dispuesto con Dios no se juega, hermano. Y entonces Dios dice, ok, no los voy a exterminar. Moisés le recuerda su pacto, el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, el pacto de Jacob. Y Dios desiste por la determinación de Moisés. Pero entonces Moisés baja con su ayudante, Josué, y mientras van bajando, fíjense lo que sucede. Josué dice, oigo sonidos de guerra. Hay guerra en el campamento. Y Moisés dice, no es sonido de débil o de fuerte, sino oigo cantar y fiesta. Fíjense ¿cómo estaría la fiesta tan loca? Que Josué dijo, hay guerra. Sí. Hay guerra, ahí abajo hay guerra.
Pero Moisés, acostumbrado a la idolatría de Egipto, porque vivió en el palacio, dijo, no, es un nido de fiesta. Qué cosas, hermano. Y entonces baja Moisés y ve todo el relajo que traían. Ve el becerro, ve a todos bailando y danzando. Y entonces Moisés les grita, yo creo que les gritó y les dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Y agarra las piedras y las rompe. Y les dice, ustedes no son dignos de recibir los mandamientos que Dios ha hablado. Y entonces todo el pueblo se queda callado, ¿no? Pues llegó y dicen que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Y se quedan todos callados. Y baja Moisés, hermano. Yo creo que todos vean a Moisés y se agachaban, diciendo, sí, ya la regamos, sigue vivo. Pensamos que ya se había muerto, desvivido el hombre, pero sigue vivo. Y llega directamente con Aarón y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué has hecho? Y Aarón le dice algo bien tremendo. Dice, tú conoces al pueblo. Tú sabes cómo es el pueblo. Tú sabes cómo es. Yo despedí oro y aventé eso en el fuego y salió. ¿Salió? No, lo labraste. Y entonces sucede algo drástico. Algo bien drástico. Porque en una porción dice que Moisés aventó el becerro de oro en el fuego y luego se los dio a beber a todos los pecadores. Imagínense nada más. Eso es drástico, hermano. Pero entonces Moisés se para firme y le dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Lo que pregunta. Capítulo 32 de Éxodo. ¿Quién está por Jehová? Y se le empiezan a juntar levitas. Levitas son aquellos que ministraban en el altar. Y se le empiezan a juntar levitas y les dice, bueno, saquen su espada y vayan y maten a aquellos que pecaron. Y empieza la matadera, hermano. Y dice la Biblia que murieron 30,000 del pueblo de Israel. No, 30,000 no. 3,000, no 30,000, 3,000 del pueblo de Israel. Los mataron. Eso para mí es drástico. ¿A usted no se le hace drástico? Oye, espérame, era el primer becerro. O sea, dijéramos, ya llevamos 10, ¿no? Ya llevamos 20. ¿Cuántos necesitas, hermano, para que Dios se comporte de esa manera? ¿Cuántas oportunidades necesitamos? Mire, hermano, yo no voy a decir esto, que usted la agarre contra otros, como lo hizo Moisés, pero sí hay algo. A veces el pecado quiere entrar a nuestra vida y nosotros somos medios pasalones, no medios, pasalones completos, hermano. Y tenemos que destruir ese pecado que nos está acabando y no lo destruimos. Tú tienes que ser drástico, hermano, y determinado. Determinado en decir, Señor, tú eres Dios y yo voy a seguir tu voluntad. Y si estoy fallando, Señor, tengo que morir a ese pecado. Es algo drástico lo que sucedió acá, hermano. Pero después dice la palabra que le dijo Moisés a los levitas que habían hecho esa situación de matar a 3,000. Dijeron, ustedes hoy han santificado al pueblo de Dios. Y uno se queda y dice, qué caray, qué santificación es esa, ¿no? Y eso es lo drástico, hermano. Yo me quedo asombrado y digo, ¿y entonces cómo está el asunto? A ver, ¿cómo está el asunto? Y, ¿se puede agarrar espadas a alguien? Y porque hay muchos candidatos, hermano. Yo siento que si se podría, a lo mejor yo tengo una listilla por ahí. Y no me diga que no, porque está pensado también lo mismo. Digo, híjole, ojalá y se pudiera. ¿A poco no? Como dijo aquel, ¿no? Dice, cuando llegó Goliat, David lo mató, le agarró la piedra y lo mató, y todas esas situaciones. Pero cuando me toca a mí, Dios me dice, tienes que perdonar. Y no dice, pero ¿por qué no puedo hacer algo así, algo drástico? Me dijo, no es que tienes que ser drástico, pero en tu vida. Esas cosas acontecen para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero sin en cambio, sí en nuestra vida espiritual, sí en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, hay sentimientos, hermano, que tenemos que aniquilarlos. Que hay que acabar con ellos. Entonces, qué tremendo esta palabra. Ese es uno de los pasajes que yo me quedé así como que pensando, qué caray. Pero deje usted, voy como que en orden. No por orden de drástico, sino conforme a lo que yo iba leyendo. Después me encontré un capítulo en 1 de Samuel 15.
Si usted quiere abrir su Biblia en 1 Samuel 15, y vamos a ver a ese profeta llamado Samuel. Samuel, sucede algo bien interesante en el 15. El pueblo está cansado de los profetas y pide un rey. Queremos ser como las demás naciones, que sean gobernados, que salgan a la guerra con un rey. Y entonces Samuel les dice, no, Dios es su rey. Dijo, no, nosotros queremos un rey. Y se amacha el pueblo y Dios le dice a Samuel, déjalos. Les vamos a poner un rey. Y entonces Dios ordena a Samuel que unja a Saúl. Y ya nada más les digo Saúl, y usted ya conoce que el asunto está desastroso. Entonces Dios le dice a Saúl, ok, tú eres el rey. Samuel le dice, tú eres el rey, y por mandato de Dios le dice, Dios te dice que vayas con todo tu ejército y destruyas a todo este pueblo de Amalek. Destruyas a todo este pueblo de Amalek. El rey de Amalek y los amalecitas eran enemigos de Dios. Ellos no querían al pueblo de Dios. Y entonces, hermano, suceden cosas bien tremendas. Porque Saúl va a la guerra y perdona al rey de Amalek cuando Dios le dijo, destrúyelos. Y luego veía ovejitas, veía cabritas, veía chivos, veía animalitos. Y dijo, ay, agarren lo más bonito. ¿Por qué lo vamos a destruir? Dios había dicho que destruyeran todo. Y entonces aquel desobedece, y entonces Dios se arrepiente de haberlo puesto como rey. Quiero decir un punto aquí, y voy a ser drástico. Conforme a la vida que llevas, ¿tú crees que Dios se arrepiente de haberte salvado? Es drástico lo que estoy diciendo, hermano. Porque yo como pastor te tengo que enseñar de un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Pero Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl, y se me pesa haber puesto a Saúl. Él desobedeció y Dios lo rechaza. Encontramos a un Dios drástico, ¿no? Llega Samuel, y aquel llega, el rey Saúl, y le dice, vive Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. No era verdad. Y entonces Samuel, determinado, le dice, a ver, ¿y ese balido de ovejas? ¿Y esa oveja? ¿Y aquella cabra? ¿Esa no es tu cabra? ¿Y esa chiva? ¿De dónde la sacaste? ¿Y ese chango que traes ahí enjaulado, quién es? No, es que el pueblo le perdonó la vida al rey, y a lo mejor de las ovejas, y escuchen lo que dijo, para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Y entonces Samuel, determinado, le dice cosas como, ¿se complace Jehová en que se obedezca su palabra o que haga lo que se te dé la gana? ¿Se complace en sacrificios o en que se cumpla la palabra de Dios? Estamos determinados. Hay que estar determinados. ¿Se complace o no se complace? No, es que el pueblo, y empieza a culpar. Hermano, aquí yo quiero hacer una pausa también, y deja de culpar a los demás por tus errores. Si son tus pecados, tú no andes culpando a nadie. Sé lo bastante hombrecito, lo bastante mujercita como para reconocer tus errores, y cuando la riegas, hermano, no tienes que andar culpando a terceros ni a cuartos. Ya basta con echar la culpa al abuelo. Es que así era el abuelo. No, ya. Es que pues ni modo, así me tocó ser. No, hermano, el que está en Cristo nueva criatura es. Ya cambia el hermano, no se excuse atrás de su mal comportamiento, ni de su mal carácter, ni de su temperamento. No, hermano, el mejor temperamento es el que está sujeto al Espíritu Santo. Y entonces, aquel le dice, ¿sabes qué? Dios te ha desechado, y se va Samuel. Pero se le acerca a Saúl y le agarra las vestiduras y se las rompe, hermano. Y aquel voltea bien drástico y le dice, así como me rompiste el vestido, la túnica, así Dios te ha quitado el reino y te lo ha destrozado, y se le ha dado a uno mejor que tú. Imagínate nada más. No, vuelve conmigo porque el qué dirán de la gente. Le preocupaba más el qué dirán de la gente a Saúl que lo que Dios había dicho. No habías cumplido la palabra.
yo no voy a regresar contigo. No, vuelve para que me honre delante del pueblo. Y ahí va Samuel, hermano. Ay, a ver, no sé cuántas veces hemos cometido esa situación. Y que no importa el pecado, ayúdenme. ¿Y qué tal si en algún momento Dios nos dijera, no le ayudes, ya le di mucha chance? Ya. No, pastor, no sea drástico. En fin, van y ofrecen el sacrificio. Y luego el Samuel, aquel viejito, no sé, yo me imagino un viejito, cuando hablo de profeta Samuel, yo me imagino que ya en ese tiempo ya era grande, con barba blanca tal vez, su pelo blanco, su bastón, así. Y luego, a ver, tráiganme a Amalek. Y a aquel le dicen, ven, te habla el profeta. Y aquel dijo, no, hombre, venía cantando casi. Ya pasó la amargura de la muerte. Si Saúl me perdonó, pues que no me perdone este viejo. No, hombre. Y luego le dice Samuel drásticamente, tu espada mató a mujeres y a hijos. Dejaste sin padre y sin madre. Y dejaste sin hijos a las mujeres y a los hijos de Israel. Y se te va a hacer igual. Tu mamá va a ser sin hijos, tu padre va a ser sin hijos. ¿Y saben qué hizo el tierno Samuel? Dice que lo cortó en pedazos. Drástico, hermanos. Y le estoy hablando de pasajes de la Biblia. No son pasajes de terror, hermano. Son pasajes de la Biblia. Pastor, hoy nos tiene que predicar de Domingo de Ramos, de que Hosana, el que viene, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos mensajes, hermano? Usted tiene que ser ahora y escuchar este mensaje. Lo cortó en pedacitos, hermano. Dijo, no. Dijo, aquí no vamos a andar. Yo creo que los demás se han de haber dicho, aguas con Samuel. Si Dios viene y te dice algo y Samuel te lo dice y viene parte del Señor, obedécele, porque mira lo que le pasó a Saúl, le quitaron el reino. Entonces vemos a un Samuel determinado y a un Samuel drástico. Tremendo, ¿no? Pero déjeme contarle otra. Elías, en 1 de Reyes 18. Gracias. En 1 de Reyes 18 es la famosa historia donde Elías sube a un monte y reúne todo al pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan eso? Y también se juntaron profetas de un Dios malo, de un Dios mentiroso, y un Dios falso llamado Baal. Bueno, pues Elías, en el capítulo 18 de 1 de Reyes, convoca una reunión al pueblo y a los profetas. Elías, determinado, le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a andar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si creen que Baal es Dios, pues órale, váyanse atrás de él. Órale, escúchale, vámonos de aquí. Es rico. Váyanse de aquí. Si Jehová es Dios, síganlo. Determinado, hermano. Así deberíamos de ser nosotros, determinados. ¿Quién es Dios? Es el Santo de Israel. Entonces obedécele. Le voy a obedecer con esa determinación. Pero él dice, ¿hasta cuándo van a andar claudicando en dos pensamientos? Ay, sí voy, ay, no voy, ay, me siento mal, ay, sí me siento bien, ay, estoy animado, ay, estoy desanimado. No, hermano, ya, párense firme. Porque aún en los momentos de adversidad, Dios le va a fortalecer. Determinado. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si no, y entonces, Elías drástico le dice a los profetas, miren, vamos a ponerlo. Vamos a levantar un altar. Y el Dios que conteste por fuego, ese es Dios. Amén. Y todos, no, está bien. Y a lo mejor los profetas le dijeron, no, es que así no lo hacemos, no, así se hace. Y se acabó. Vamos a levantar un altar. Y el Dios que conteste por fuego, ese es. Y entonces Elías les dice, pues ustedes primero son más, ustedes son un montón. Son 400. Yo además estoy solito acá. Está determinado el hombre, ¿eh? Y aquí ellos preparan su altar y toda la cosa y empiezan a hacer su ritual, hermano. No sé si hicieron la danza de la lluvia o no sé qué hicieron, la de los maclachines, la de San Judas Tadeo, la de la Virgen de los 7 ombligos, no sé qué andaban haciendo ahí, pero hicieron un relajo, hermano. Se cortaban y aventaban sangre y pues no, ya pasaban las horas y
Y todavía el profeta, determinado o drástico, no sé, les decía, grítenle más, a lo mejor su Baal está dormido. Y acá ellos, haciendo y deshaciendo, hermano. Con esto quiero decirte que a veces no es tanto el grito, es la humildad del corazón. Amén. Y pues no contestaron, dijo, ya, párenle, ya su show ya se acabó, vámonos. Y entonces Elías, determinado, empieza a arreglar el altar. Escucha, tú no puedes pedir fuego del cielo si el altar está por sin ningún lado. Arregla el altar de tu vida, arregla el altar en tu familia, arregla el altar en tu corazón, hermano. Porque no puedes pedir a Dios la bendición y el fuego si el altar no está arreglado. Él fue y arregló el altar conforme a lo que Dios le dijo, 12 piedras según las tribus de Israel. Y luego también hizo un cerco alrededor y les dijo, traigan agua. Y le echaron agua y otra y más, y el agua corría de tal manera que se llenó el surco. Y todos mirando al pueblo, los 400 profetas, el pueblo de Israel, y nosotros también imaginándonos ahí, ¿qué va a hacer? Y entonces Elías levanta sus manos al cielo con una seguridad y una determinación. Determinados, hermano. Y le dice Jehová, respóndeme, Jehová, que sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu enviado, yo soy tu profeta. Respóndeme, Jehová, y cae el fuego. Y era tanto el fuego que consumió el holocausto y que lambió también todo el agua y quedó seco el asunto ahí. Y todo el mundo empezó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ¿saben quién estaba bien contento? El pueblo de Israel. Pero ¿saben quién estaba bien espantado? Los Baales. Y se empezaron a ir y entonces volteó ahora Elías bien drástico y les dijo, agarren a todos los profetas, que ninguno se escape. Y usted sabe lo que aconteció, ¿no? Dice que a cada uno dijo, tráigame esa piedra. Y puso una piedra. Dijo, a ver, el primero, pasa el primero. Y le cortó la cabeza. Segundo, le cortó la cabeza. Imagínense cómo le quedó el brazo, hermano. Y a los 400 los mató. Ahí está tu Dios. Y los mató a todos. Drástico, ¿no? Esos son todos los pasajes que yo digo, ¿qué pasó? Estamos aprendiendo cosas tremendas, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Vamos al siguiente. Mardoqueo y Esther. En Esther capítulo 4 y capítulo 7 encontramos una historia donde Esther y Mardoqueo y el pueblo judío habían sido llevados cautivos y Esther había llegado a ser reina, pero no había declarado al rey que era judía. Y había un malvado llamado Amán que odiaba al pueblo judío, lo odiaba. No lo odiaba con odio jarocho, lo odiaba de muerte. Lo odiaba. Y entonces decide matarlos a todos. Y hace un edicto para que el pueblo de los judíos sea exterminado de la faz de la tierra. Este enemigo hace eso y Mardoqueo se entera. Mardoqueo es un judío. Y él se va y se pone delante del palacio vestido de ropas de silicio, de ropas de tristeza, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ante el palacio del rey. Y según las leyes de ese palacio, de esa tierra, no podían hacer eso. Nadie podía hacer eso, nadie. Y él estaba ahí. Drástico, Mardoqueo se mantuvo firme, determinado y drástico. Le van y le dicen a Esther, a la reina, hey, tu tío está haciendo esto, está haciendo acá. Y la reina le dice, no, dígales que se quite porque lo van a matar. Y entonces le dice Mardoqueo, le manda un mensaje drástico a la reina Esther, le dice, no creas que por ser la reina te vas a librar, porque todos los judíos vamos a morir. Y aunque eres la reina,
te van a cortar el cuello. Y eso es drástico, hermano. A veces se nos olvida de dónde venimos. A veces se nos olvida de dónde Dios nos rescató. A veces se nos olvida de dónde venimos y la gran misericordia que ha tenido Dios para nosotros. ¿Ah? Y entonces le dice determinado, a lo mejor para este día has llegado a esa posición. Dios te trajo con un propósito. Y entonces Esther, determinada, le dice: ve y dile a Mardoqueo y a todos que ayunen por mí 3 días. Y yo y mis doncellas vamos a ayunar por 3 días. Y drásticamente dice una de las frases más tremendas. Esther dice: y si tengo que morir, voy a morir. No encontramos a un hombre, encontramos a una mujer tomando una determinación y algo drástico en su vida. No se me está permitido presentarme ante el rey si el rey no me llama, porque implicaría la muerte para mi vida. Pero si tengo que morir por mi Dios y por mi pueblo, voy a morir. Esto me recuerda, hermano, a los antiguos cristianos que morían en el Coliseo, que morían siendo torturados por el Señor. Hoy nuestras torturas, hoy nuestros sufrimientos son porque ya no, es que el hermano ya no me habló, es que me dejó la novia, es que me dejó el novio, es que a todos les aumentaron el salario y a mí no. Y ahí están nuestros sufrimientos. Dijo: no, si tengo que morir, que muera. Y entonces la reina hace un banquete y nada más invita al rey. ¿Y a quién creen? A Amán. Lo invitan y ya están ahí. Y entonces el rey le dice: yo sé que tú me quieres pedir algo, porque nadie hace un banquete nadie brinca sin guarache, mija, ¿verdad? A lo mexicano, ¿verdad? Nadie brinca sin guarache. Que dijo: no, déjame te lo digo, pero ven a otra cena que tengo preparada para ti y para Amán. Y hermano, llega Amán con su gente y le dice: no, hombre, nada más yo y el rey estamos invitados, pero me cae alguien bien mal, un tal Mardoqueo, que cuando me ve ni se arrodilla ni hace nada. Y entonces todos empiezan a tramar y le dicen: ¿por qué no haces una horca y lo matas? Pues total, pues mátalo, ¿verdad? Al cabo que ya todos se van a morir, pues uno más, pues está bien. ¿Qué tiene? Y entonces van al palacio, y entonces el rey le vuelve a decir a la reina: ¿qué es lo que pides? Y bien determinada la reina le dice al rey: concédeme la vida a mí y a mi pueblo, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser aniquilados. Concédeme la vida a mí y a mi pueblo. En ese momento el rey se da cuenta que ella no es de la nación. Y entonces el rey le dice: ¿quién se atrevió a condenar a la reina? ¿Y quién creen que estaba al lado? Comiéndose un hot dog, que hasta se atragantó el ingrato con la mordida que le dio. ¿Cómo que la reina es judía? ¿Cómo? No puede ser. Se va a tener que morir también la pelada. Pero no se daba cuenta con quién estaba. Y entonces drásticamente la reina, y determinada la reina Esther, le dice: este Amán, el que está aquí junto a ti, él ha hecho que firmes y se haga un edicto para que yo y mi pueblo tal día seamos aniquilados. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que muera juntamente con mi pueblo? Y dijo: no. Y entonces el rey sale y dice: ¿qué hago? Y le dicen su gente: Naamán tiene una horca preparada para Mardoqueo. Dijo: vayan y cuélguenlo, vayan y échenselo. Y Naamán es ahorcado en su misma horca. Aquí hay una lección, hermano: cuidado con lo que andas tramando para otros, porque ahí vas a caer tú. Mejor pide misericordia, porque ahí vas a caer tú. Mejor sea amoroso, porque ahí vas a caer tú. Hermano, no creas que vas a salir limpio si tú haces algo en contra de, porque ahí vas a caer tú. Ten mucho cuidado. Y entonces Mardoqueo y Esther le dicen al rey: ¿qué hacemos?
la ley ya está dictada y dice el rey, no puedo quitar esa ley, pero vamos a levantar otra ley, que los judíos se defiendan y que luchen por su vida. Y drásticamente se les da una orden de mata para que no te maten. Y encontramos una lucha entre este pueblo y el pueblo de los judíos. Y los judíos salieron vencedores. Determinados y drásticos. ¿Con qué me quedo con Esther y Mardoqueo? Si tengo que morir, que muera. Pero vamos más allá. Vamos a Nehemías capítulo 13. Y vamos a hablar de este restaurador llamado Nehemías. Nehemías fue enviado por el rey para reconstruir a Jerusalén, el templo y Jerusalén. Pero en el capítulo 13 se menciona que Nehemías, determinado, encontró el libro de la ley del pueblo de Dios, y empieza a leerlo. Y empiezan a ver las cosas que está escrito en el libro de la ley. Tenían prácticamente Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y tenían 5 libros y los encontraron, y determinados empezaron a leer el libro, y la gente empezó a llorar. La gente decía, oh sí, mi pecado, mi maldad. Y entonces Nehemías se encuentra con una situación. Él sale de viaje, y mientras sale de viaje suceden cosas tremendas. Porque uno de los sacerdotes, hijo de los sacerdotes, uno llamado Eliasib, se le ocurrió emparentar con un tal Tobías que era enemigo del pueblo de Dios. Y este Eliasib había hecho sacar cosas del pueblo del templo de Dios, y en una gran habitación había dejado vivir a Tobías. Y si usted ve el libro de Tobías, Tobías se había opuesto al pueblo de Dios. Y Eliasib, un levita, un hijo de levita, había emparentado con él y lo dejaba vivir ahí. Habían sacado todas las cosas del templo y lo dejaron meter ahí. Cuidado, hermano. Cuidado a quién dejas meter en tu vida, hermano, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Cuidado de qué sacas de Dios y qué metes del mundo. Cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, hermana. Porque a veces nosotros estamos así. Al poco tiempo, Nehemías viene y se da cuenta de lo que hace este cuate. Y entonces drásticamente dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, es que Eliasib, mi compadre, mi primo, decíamos acá en el norte, ¿no? Acá el primo me dejó vivir. ¿Qué primo ni qué nada? Y dice que lo desalojó, agarró todos los muebles y los sacó afuera. Llegó con los levitas y le dijo, purifíquenme esa habitación, porque es de Dios, y traigan todo lo que Eliasib sacó. Yo no sé cómo le fue a Eliasib, hermano, pero Nehemías estaba enojado. Volvió otra vez todo lo que era el templo. Se dio cuenta que a los levitas y a todos ya no les estaban dando su parte, porque era el lugar donde ahí se guardaban las cosas. Después se da cuenta, hermano, que el pueblo de Israel empieza a hacer cosas el día sábado, el día del Señor. Llega con los sacerdotes y les dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? A ver, bien determinado, bien drástico. A ver, ¿tú por qué dejas abandonada la casa de Dios? Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, hermano. Grietas se llamaba esa predicación, grietas. ¿Por qué está descuidada la casa de Dios? A ver, ¿me quieren explicar por qué? ¿Por qué no están haciendo su función? ¿Por qué en el día del Señor no están guardando el día del Señor? ¿Por qué? A ver, ¿qué están haciendo ese mercadito que está afuera de Jerusalén? ¿Por qué están esa gente de afuera vendiendo en el día del Señor? Fue y los sacó a todos, hermano, fue y los echó fuera a todos. Dijo, váyanse, aquí nadie puede estar en el día del Señor. Es aquí importante, o vamos a entrarle o no le vamos a entrar. Antes hacíamos lo que queríamos porque no teníamos la ley, no conocíamos la ley, pero ya conocemos la ley, ya conocemos la gloria del Señor, así es que vamos a entrarle o le vamos a entrar. O sí o no, a medias tintas nada.
Y entonces Nehemías drástico se da cuenta de que muchos del pueblo de Israel habían emparentado con gente que no tenía que emparentar, con moabitas y con mujeres extranjeras y hombres extranjeros. Y entonces dice la palabra que Nehemías se enojó, pero se enojó tanto que hay una palabra que dice que riñó con aquellos que habían emparentado con mujeres ajenas. Y mire, hay cosas bien tremendas, drástico el hombre, ¿eh? Dice que los maldijo, los hirió y les arrancó parte del cabello. ¿Alguien quiere venir de muestra para poner un ejemplo de lo que hizo Nehemías? ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Habrá un voluntario? ¿Preferente de pelo largo? Nadie dijo yo, hermano. Dice que riñó con ellos. Esta palabra está fuerte. Los maldijo, los hirió y les arrancó los cabellos. Y luego les hizo jurar que no volverían a hacerlo más. Esto es drástico, ¿no creen? ¿Alguien viene todavía? ¿Ya están animados? ¿Alguien va a venir? No le va a hacer nada, es un ejemplo. No, pastor. ¿Quién quita que viene el Espíritu de Dios y entonces imagínese, ¿no? Hermano, ¿por qué permites que tus hijos hagan cosas que no están bien? Hermana, ¿por qué te permites cosas que no están bien? Hermano, ¿por qué te permites cosas que no están bien? ¿Por qué nos permitimos cosas que no están bien? Dios le dijo a Adán y a Eva, fuera de aquí, no pueden estar en el paraíso, no pueden estar en el paraíso, por un error que cometieron. Un error no, fue pecado, hermanos. No fue problema, fue pecado. Determinado y drástico, Nehemías les dijo, a ver, ven acá. ¿Cómo que agarraste a una mujer? ¿Cómo que agarraste a una mujer? Dice que riñó con ellos, o sea, se enojó. La palabra riñas es que se peleó. Yo creo que el otro le había dicho, pues si no estoy manco, pues tampoco yo. Y lo maldijo y luego los hirió. Quiere decir que Nehemías pudo más. Y los traía como trapeador, pues les arrancó el cabello. Hermano, ¿de dónde salió eso? De la palabra. Está dura esta palabra, ¿no creen? Háblenos de amor, pastor. Háblenos de gozo, de alegría. ¿Cómo estas cosas, pastor? Por eso yo les dije que la palabra era drásticos y determinados. Y son cosas que a mí se me han quedado muy grabadas y las tengo subrayadas. En mi Biblia lo tengo subrayado, a ver, esto por qué, esto porque otro, esto porque otro, esto porque otro. Y yo, créanme que he orado y le digo, Señor, yo puedo hacer esto. Porque después Nehemías dice, Señor, acuérdate de mí, de lo que hice. Y no me lo tomes a mal. Pero es que me da un coraje, dice. Me da un celo, por Dios. Ay, santo. A veces yo le digo al Señor, Señor, si tú permitieras, sé determinado y drástico. Vámonos a otro. Daniel capítulo 1 y capítulo 6. Daniel y Darío. Abre tu Biblia. Encontramos a Daniel, que es llevado cautivo junto con muchos otros a Babilonia. Usted sabe eso. Determinado Daniel, un muchachito, un jovencito, aproximadamente entre 15 y 16, máximo 17 años. Determinado dice, no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Usted ha escuchado todo eso, no? Sí, 10 veces mejor. No me voy a contaminar con la comida del rey. Y los 3 amigos dicen, yo tampoco, no, yo tampoco. Y no, ya se hicieron una alianza los 4 y dijeron, no nos vamos a contaminar. Bien determinados. Un aplauso, decía una vez, por estos muchachitos y por sus papás. Pruébanos por 10 días, le dicen al hombre. Pruébanos por 10 días y verás que vamos a ser mejor. Y a los 10 días fueron encontrados mejor en aspecto, en fuerza, en sabiduría, en todo lo demás que todos los otros que habían comido de todo lo que el rey les había dado. Y ahí encontramos el asunto, ¿no? Pasa la vida, pasa la historia. David sube de posición. David no.
Daniel sube de posición y está en la corte del rey, pero a mucha gente no le cae bien Daniel. ¿Y saben por qué no le cae bien Daniel? Porque Daniel era buena onda y ellos eran mala onda. Así, hermanos, a veces tú no le caes bien a alguien nada más por ser cristiano. Es que me cae gordo, pero nunca lo has tratado, pero es que es cristiano y ya con eso tengo. Así nada más, hermano. Saben que somos cristianos y nos tuercen la boca y nos avientan la basura bueno, hacen una ley porque Daniel les caía gordo y dicen, vamos a hacer una ley que nadie ore a Dios. Usted sabe eso, ¿no? Nadie ore a Dios, nadie ore a otro Dios, sino solamente a Darío, y los otros dioses no. Y el que lo haga, lo vamos a echar en el foso de los leones. Y Daniel se da cuenta, ¿y qué cree que hizo? Bien determinado el hombre. Dijo, no puedo orar. Y abrió las ventanas, y abrió las puertas, y abrió todo. Cuando la Biblia dice, entra en tu lugar secreto y cerrada la puerta. Daniel hubiera podido seguir orando, cerrando la puerta y cerrando todo. Pero él dijo, no, voy a abrir todo y voy a orar. Y se dieron cuenta, y ya lo esperaban, hermano. Decían, no podemos buscarle un mal, vamos a buscarle el mal con su bien. Él ama a su Dios más que nada. Y Daniel determinado siguió orando y siguió orando. Llegaron con el rey, la bola de chismosos, como viejas chismosas, viejas cotorras. Llegaron, pues, ¿qué crees, rey? Tu amado Daniel ha roto el contrato. Oró a Jehová su Dios cuando está establecido que en 30 días no pueden orar por alguien. Y no puedes quitarlo porque aunque sea tu consentidote, él pecó. Él hizo lo malo contra ti. Y el rey estuvo forzándote toda la noche. ¿Cómo le hago? ¿Lo salvo? ¿No lo salvo? Y aquellos dijeron, no puedes. No puedes, fíjate. Porque según nuestras leyes, lo que está firmado y sellado por el rey, no se puede quitar. Y entonces dijeron, traigan a Daniel. Y le dice el rey, el Dios que tú sirves, te salve. Y lo echaron, hermano. Y cayó, hermano, los leones salieron hambriados y se le quedaron viendo a Daniel. Y dijeron, mira nada más lo que nos trajeron. Mira nada más. Pero dicen muchos que ¿por qué no se lo comieron? 1, Daniel no olía carne. Olía a Espíritu Santo. 2, alguien más poderoso estaba allí. El león de la tribu de Judá, cuidando y custodiando a Daniel. Dice la Biblia, Dios envió a su ángel y me guardó. Inclusive se durmió entre los leones. ¡Qué determinación! ¡Qué determinación! Pero entonces al otro día viene el rey y le dice, Daniel, tu Dios a quien tú sirves te puedo salvar. Dijo, me salvó porque yo he sido sin culpa delante de Dios y delante de ti. Saquen a Daniel. Y lo sacan a Daniel y los ahora tráiganme a esos desgraciados que acusaron falsamente a mi amigo. Tráiganlos. Traigan a esos que ensuciaron la camioneta del pastor, el carro del pastor. Traigan a esos. Traigan a esos. Y mis problemas, carro sucio, problema de Daniel, lo echaron al foso de los leones, ese sí era problema. Y dice que ahora el drástico fue el rey Darío. Dijo, arrójenlos, y todavía no caían cuando los leones ya habían brincado y ya los habían destrozado completamente. Hermano, no pelees contra los que se levantan contra ti. No pelees si alguien te dice, es que me caes mal. No pelees, ponle las manos del Señor. Y te voy a decir una cosa más, pide misericordia. Y ya después oré, yo le dije, Señor, ayúdale con su camioneta. Él no. Pero salió otro vecino y le dijo, ¿sabes por qué se descompuso? Y dice, pues es que ya no sirve. Dijo, no, porque le ensuciaste el carro al pastor. ¿Por qué no lo volteas para acá y echas la cosa para acá? No, pero ahí otros me vinieron a defender. Y dije, wow, dije. Y yo le dije, sí funciona. Hermanos, no tome venganza, sí funciona. Se ha determinado en las cosas del Señor usted. Dijo, a ver,
dijo el rey, échenlos. Y los devoraron y no quedó nada de ellos. Dijo, hombre, con el hambre que teníamos y con lo que se nos antojaba, Daniel, pero pues nos mandaron estos, pues no los echamos. Y ahí encontramos determinación y también cosas drásticas. Pero como si fuera poco, tengo uno más. No voy a hablar de Jesucristo. Algunos están esperando el tiempo de cuando Jesús volteó las mesas y todo eso, que fue tan drástico. Sí, yo sé, pero voy a hablar de Pablo. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 14 al 18, abre tu Biblia y son los primeros versículos que voy a leer, porque aquí sí encontramos algo tremendo también. Usted solamente ahí se queda con su Biblia abierta, 2 de Timoteo 4, versículos 14 al 18. Pablo drástico. Encontramos a un Pablo drástico. Y le dice a Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y fíjense lo que dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Está bien que yo haga eso? Sí. Pero también está bien que yo diga, pero ten misericordia de ellos, así como la tuviste de mí. Pero Pablo, bien drástico, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mira, este fulanito, cuidado con este fulanito, me ha hecho muchos males. Que Dios se encargue de él y le pague conforme a lo que me está haciendo. Y tú guárdate de él, porque se ha opuesto a nuestras palabras. Y encontramos aquí, hermano, a un Pablo drástico. Un Pablo que dice... Y luego dice en el verso 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero luego les dice, no les sea tomado en cuenta. O sea, me desampararon, que Dios no se lo tome en cuenta. Pero Alejandro, a ese sí que le pague conforme a sus obras. Es palabra de Dios, véala, está en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 14 al 18. Búsquenlo si quieren cualquier versión, búsquenlo ahí. Oh, me desampararon. Bueno, que el Señor no les tome en cuenta eso. Aunque no se alejen de Dios, pero me desampararon. Pero luego viene la determinación de Pablo. Y Pablo determinado dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Mira, Alejandro me ha causado muchos problemas. Y los demás me abandonaron. Por eso me gustaban. Chulos estos. Nadie estuvo a mi lado. Todos me dejaron. Pero hay algo que él sabe y es su determinación. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿No te has sentido a veces solo? ¿Aún sientes que los hermanos de la iglesia no están a tu lado, no están contigo? Te sientes solo. Pero recuerda esto, tu determinación, el Señor estuvo a mi lado. ¿Y para qué? Dice, me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fue librado de la boca del león. La boca del león, hermano, no eran leones exactos, eran personas que estaban hablando mal del apóstol. Ese Alejandro y esos que lo habían abandonado, no solamente lo habían abandonado, sino que iban hablando pestes y cosas malas de él. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y así fue librado de la boca del león. Y luego dice en el verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala. ¿De quién está hablando? El Señor me librará de toda obra mala. Pues de Alejandro. Alejandro me ha causado muchos males. A lo mejor el tal Alejandro
andaba practicando brujerías y cosas malas y cosas, y se las quería echar a Pablo. Dijo, pero el Señor me ha librado de la boca del león y me va a librar, y me ha librado de toda, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos a un Pablo drástico, pero encontramos a un Pablo determinado. Si tú te diste cuenta en las diferentes pasajes que estuvimos viendo, hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ayude a ser drásticos y determinados. Pero escúchame, hermano, yo no puedo agarrar una espada y matar, porque no voy a salir libre. Pero dice la Escritura que podemos pedir la ayuda a Dios y orar a Dios y decirle, Señor, tú sabes cómo me han tratado, tú sabes lo que han dicho de mí, tú sabes el mal que viene en mi contra. A lo mejor no es un Alejandro, a lo mejor es otra persona, a lo mejor es una mujer, es un hombre que te ha hecho mal, que te ha causado muchos males. A lo mejor simplemente por ser cristianos, tu propia familia no te acepta. Tus vecinos no te aceptan. Y no, a ese no le des porque... No, a esa no, porque es que es hermano, es hermana. Y a lo mejor, hermano, tú y yo estamos pagando lo que otros en otro tiempo hicimos. Porque también en otro tiempo nos burlamos y en otro tiempo hicimos las cosas que no eran correctas. A lo mejor en otro tiempo también estuvimos haciendo cosas que no fueron bien. Y en algún momento, pues lo estamos pagando. Yo no voy a decirte que tienes que ser tan drástico como para cortar a tus enemigos en pedazos. Yo no te voy a decir que te pongas a santificar al pueblo y que mates a 3,000. Pero sí te puedo decir que seas determinado. Y que si sabes que si Moisés, tu líder, va a subir al monte, tú no empieces con tus burradas, hermano, perdón la expresión. No empieces a estar haciendo dioses ajenos, no empieces a hacer lo malo. Empieza a hacer lo correcto. Si Dios te escogió como a Saúl, obedece a su palabra. Si Dios dijo así, así se va a hacer. No es como yo pienso, no es como dijo el fulano de TikTok que se podían hacer las cosas. No, tengan cuidado. Vean lo que dice la palabra. Dios dice así en su palabra, vamos a hacerlo. Eso es a lo que yo te quiero llevar. Si vas a ser drástico, sé drástico contigo mismo. No te permitas cosas y aniquila esas cosas que te están dañando en tu mente, en tu boca, en tu corazón, en tus ojos, lo que estamos mirando. Hermano, nos hemos acostumbrado a pecar. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas que no son correctas. Pero no le hago mal a nadie. Entonces, ¿por qué te escondes para hacerlo? ¿Por qué te esperas hasta que ya no haya nadie para cometer ese error? Si no es malo, ¿por qué te escondes? Te escondes porque sabes que hay algo mal. Hiciste algo mal, Eva. Hiciste algo mal, Adán. ¿Por qué se escondieron? Pero hay gente, hermano, en la iglesia que no son determinados. Hay gente que no son drásticos. Hay gente como Saúl que le empieza a echar la culpa. Es que tú sabes cómo es el pueblo. El pueblo le dio el perdón a Agag y el pueblo perdonó todos estos para el sacrificio a Jehová tu Dios. No, hermanos, no hagamos tal cosa. No seamos como Aarón, que le dijo, pues tú conoces al pueblo, cómo es de rebelde. Yo les pedí oro y pues ahí salió esa cosa. ¿Cómo que salió esa cosa? No te hagas el loco, Aarón. Vamos a ser determinados. Si por nuestra determinación tenemos que sufrir, si muero, que muera, dijo la reina Esther. Si perezco, que perezca. Pero vamos a ser determinados. Dios nos ayuda a ser drásticos y determinados, empezando en nuestra propia vida, empezando en nuestra casa. Josué dijo determinadamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y es tiempo de que nos levantemos siendo determinados, hermano. Si sabes que tus hijos están haciendo algo mal, habla con ellos. Impide que sigan haciendo esas cosas.
Ponte determinado, ponte drástico. ¿Sabes qué? A lo mejor se te van a quitar estos beneficios. Pero ¿por qué me lo vas a quitar? Pues porque no te lo mereces simplemente y estás haciendo las cosas incorrectas. Pero como padres aplaudimos a veces los errores de los hijos. Como pastores aplaudimos a veces los errores de la congregación. Dios no nos va a aplaudir nuestros errores. Dios nos los va a señalar. Y Dios va a mandar a alguien y nos va a decir las cosas como son. Yo no te digo que seamos un Nehemías, que la agarremos en riñas y en peleas con los demás. Ni siquiera que salga maldición en nuestra vida, y menos que les arranquemos el pelo, hermano. Por favor, no me arranque más pelos, ya no hay mucho. Tenga misericordia de acá. O sea, estamos entendiendo, hermanos. Si vas a ser drástico, que sea con tu pecado, que sea con esa maldad. Vamos a quitarla, vamos a echarla fuera de raíz, vamos a sacarlo completamente de raíz. Y vamos a ser determinados. Vamos a ser determinados. Sé que muchos ya no están. Y sé que muchos se han alejado. Pero el Señor estuvo con nosotros. No tengas miedo, Rey, si voy a ser lanzado en el foso de los leones. Jehová me va a salvar. Que Dios te salve. Claro que me va a salvar. Y antes de que aventaran a Daniel, ya estaba el león de la tribu de Judá. Ya estaba ahí. Le dijo a los demás leones, cuidadito y le hacen algo. Cuidadito y le hacen algo. Porque Él es mío. Y dice Pablo, y fui librado de la boca de los leones. Si vas a ser determinado, sé determinado en las cosas de Dios. Y vas a ser drástico, sé drástico primero contigo mismo. Antes de poder ayudar a los demás, empieza a ser drástico contigo mismo. Y sé que Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Vamos a ponernos en nuestros pies.